Hola, hola, nos encontramos acá en un nuevo capítulo de Miners Toolbox con Daniel Weinstein. Mi nombre es Daniela Céspedes, General Consul de Explora Minerals, y hoy vamos a hablar de un nuevo tema acá en el podcast. Hola, mi nombre es Daniel Weinstein, soy abogado, me dedico a la minería. Muchas gracias, Augusto, Daniela, por invitarme a este podcast. Para mí, bueno, siempre es un honor estar con buenos amigos y además grandes promesas del mundo minero, hablando además de un tema tan interesante como es la exploración minera, importante además. Así que muchas gracias y démosle. No, excelente. Y bueno, yo soy Augusto Céspedes, como todo el público sabe. Perfecto, Daniel. Bienvenido y qué genial tenerte acá en nuestro estudio. Sí, Un muchas honor, la gracias por verdad. Muchas venir. gracias. Sí. Y bueno, mira, básicamente, como te comentaba anteriormente, este podcast siempre tiene la intención y la finalidad de acercar la minería al público. Daniel es un gran abogado, él estuvo muchos años trabajando en gran minería, ahora también está, bueno, está como socio Sus en un abogados. estudio en Urso Abogado. Y la verdad, él, él está batallando hartas cosas por la minería, sobre todo por la exploración minera. Es un experto en lo que es el tema de la exploración. Y la verdad, me gustaría contarte cuáles son, o sea, preguntarte, Daniel, cuáles son los desafíos que hoy en día Chile tiene en la exploración minera. Bastante. Podríamos estar hablando, yo creo que todo el día en cuanto a los desafíos. Creo que los desafíos que tiene hoy en día Chile en cuanto a exploración minera, quizás el primero y el más importante es darle importancia a la exploración minera. Es el primer desafío. En cuanto país no entendamos la importancia que tiene la exploración minera, nada más se va a lograr. ¿Qué es lo que pasa con la exploración minera? La exploración minera no es una actividad como la explotación, sobre todo la gran minería, que atrae grandes recursos y por ende deja grandes impuestos, que da miles o cientos de miles de trabajos. No da tantos trabajos. Entonces quizás no se le da una importancia como si se le da a la gran minería sobre todo. Chile también, digámoslo, en Chile quizás podemos decir que hay 4 sectores, en verdad hay más, pero está la exploración, pequeña, mediana y gran minería. La gran minería se roba la atención. O sea, todas las políticas en general están pensadas para la gran minería. Exactamente. Y lo digo con mucho cariño. O sea, yo trabajé en la gran minería y es donde más tengo experiencia, junto con la exploración. Son los dos sectores que más tengo experiencia, exploración y gran minería. Pero tenemos que darle importancia. ¿Por qué? Porque la gran minería es el presente. Perdón, la gran, mediana y pequeña son el presente, pero el futuro es la exploración. O sea, hoy en día nuestros depósitos, nuestros yacimientos, lo que estamos explorando, los que le dan la plata a Chile, son yacimientos que se descubrieron hace mucho tiempo ya. Y están en producción. Están en producción. eh, no sé, veamos por ejemplo el más grande de Chile. ¿Cuál es? Escondida. En los 80 se descubrió. Entonces, eso también, a veces la gente que no está tan involucrada en la minería, sobre todo en la exploración, no dimensiona cuánto es el plazo y los recursos que se demora un proyecto para desde la exploración llegar a la producción. Es alrededor de 20 años. Entonces lo que estamos hablando es que lo que hagamos hoy día en exploración, vamos a ver el fruto en 20 años. Entonces, claro, naturalmente, para cualquier gobierno, no es tan... En el fondo, no va a obtener a corto plazo una gratificación tan grande como se puede obtener cuando le metí un royalty a la gran minería que en un Claro. par de años tenía el impuesto. No. Pero en el fondo esta política es lo que va a hacer que nuestros hijos tengan yacimientos que le den plata a Chile. Eh, creo que es preocupante. Creo que es preocupante y después sigamos conversando de eso. Pero creo que es preocupante cómo se está tratando la exploración hoy en día en Chile. Estamos en una situación que no es buena. A ver, si nos comparamos con otros países,
no estamos mal. Pero si nos comparamos con lo que podríamos llegar a ser, sí, Estamos alejados. estamos muy lejos de nuestro potencial, muy, muy lejos. De hecho, también las cifras que se dan son engañadoras, porque cuando se mencionan las cifras de exploración, es casi toda exploración brownfield. Esto es para pasar de recursos a reservas. O sea, es lo que se hace alrededor de minas que ya están siendo explotadas y no agrega, o sea, no son nuevos depósitos. Exactamente. Entonces, creo que tenemos que darle una importancia a la exploración y de ahí partimos todos. Podríamos hablar entonces que estaríamos viendo luces de un estancamiento en Chile respecto de nuevos yacimientos mineros por descubrir. Sí, totalmente, Daniela. Yo creo que de hecho, mira, a veces, a veces como lo que uno siente es más de lo que dicen las cifras. A ver, por las dos partes uno puede equivocarse, pero las cifras muchas veces corresponden, por ejemplo, ya dijimos, a Brownfield o no Greenfield, o puede corresponder gran parte de las cifras a un par de proyectos, pero no al número de proyectos que hay. Pero la sensación de todos los que hemos estado ya por algún buen tiempo en el mundo de la exploración es que no hay tanto interés en la exploración en Chile. O más bien dicho, quizás la palabra no es interés. La palabra es no están llegando tantas empresas para explorar en Chile. Y eso puede no ser por falta de interés necesariamente, porque yo creo que Chile geológicamente es un país muy interesante. Sí, de hecho, Tenemos las mayores reservas de cobre del mundo. Bueno, el litio es un tema aparte, pero tenemos las mayores reservas de cobre, también tenemos otros minerales, somos una jurisdicción con poco riesgo político, entonces es interesante, pero creo que tenemos que tomar ciertas medidas que son bastante transversales en cuanto a los sectores para fomentar la exploración. Faltan incentivos. Faltan incentivos, totalmente. Creo que incentivos de varios tipos. O sea, el primero, y que es un poco polémico quizá, voy a empezar por lo más polémico y quizás debería ser lo último, Dani, no. es que hay muy poca dinamicidad en la propiedad minera. Ese yo creo que es un gran tema. O sea, hoy en día, en el norte de Chile, que es donde tiene lugar el grueso de la exploración minera, el 80% del territorio está tomado bajo concesión minera. Y bueno, obviamente ese 80% no se está explorando y explotando. O sea, gran parte de Exactamente. eso está ahí tirado. En Canadá, por ejemplo, los territorios mineros, eso puede ser un 8, un 10%. Entonces es difícil hoy en día, por ejemplo, para una empresa extranjera que quiere llegar a Chile a explorar, es difícil encontrar áreas interesantes que estén libres. Entonces tienes que entrar básicamente con un joint venture o comprándole a una compañía que ya tiene propiedad minera, lo cual encarece bastante cualquier transacción y el ingreso de cualquier compañía. Y el atractivo de querer salir a explorar, básicamente. También. O sea, es bastante, te lo complica bastante. Y eso es un tema que es difícil de tratar porque, por otra parte, en general, las medidas que uno podría pensar para fomentar la dinamicidad minera, la dinamicidad de la propiedad minera, van un poco en contra de lo que se entiende por la seguridad jurídica que tiene el concesionario minero. Entonces, tenemos dos valores en juego: la certeza jurídica por una parte y la dinamicidad de la propia minera. Hoy en día, la certeza jurídica está acá y la dinamicidad está acá. Quizás podríamos estudiar fórmulas para, manteniendo la certeza jurídica, que yo también creo que es parte fundamental de la minería Del atractivo de Chile también. y como también país. y de la exploración en general. Nadie sano en su sano juicio va a invertir plata sabiendo Millones de que dólares. puedes perder la concesión el día de mañana por un acto arbitrario. Claro. Pero manteniendo ese atractivo de la seguridad jurídica, tratar de
incentivar la dinamicidad de la propia minera. Creo que eso es un gran tema y ese es un tema que no se le puede echar la culpa ni a este gobierno, ni al pasado, ni al anterior. Es algo que lleva ya décadas. Y probablemente el cambiarlo no radica solo en un cambio política, sino que sería un cambio ya más profundo quizás a la regulación minera. ¿Ayuda en algo ahí la ley 21.420? A ver, teóricamente, voy a hacer un disclaimer. La ley 21.420 ahora ya es difícil saber en qué va, Sí. porque hoy en día no está rigiendo, entra a regir el 1 de enero. El gobierno le hizo indicaciones en noviembre del año pasado. Le volvió a hacer indicaciones el mes pasado a las indicaciones. Además, una serie de diputados también le metieron indicaciones. Entonces, uno ya no sabe qué es lo que va a entrar a regir el 1 de enero. Si va a entrar a regir la ley 21.420 que fue ya aprobada, si va a entrar a regir una ley 21.420 modificada según las indicaciones que se le han introducido, o incluso si es que va a entrar a regir. Eso, hablemos después de la ley 21.420 porque creo que es un tema importante. Pero creo que en teoría podría incentivar la dinamicidad de la propia minera, porque si suben las patentes, la gente que esté especulando Ya no va a poder. no le va a ser tan atractivo. No le va a ser tan atractivo. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que gente, pequeños mineros o compañías de exploración que no cuentan con grandes recursos hoy en día, tampoco van a poder seguir pagando y van a tener que dejar sus concesiones y al final las compañías que sí tienen recursos, que son las más grandes, se las van a hacer y va a aumentar la concentración. Entonces es difícil saber cómo eso va a jugar, si a favor o en contra. A mí me hubiera gustado en lo personal que se hubiera hecho un estudio previo acerca de los efectos, lo cual no hubo. ¿Hablamos si quieren hablar un poco de esa ley o la dejamos un poco Dejémosla para el dejémosla final, para el un poco, final? sí. Perfecto. Dale. No, pero uno pierde harto dinamismo, como dices tú, Daniel. De hecho, sobre todo, esto es una problemática que ocurre en la tercera región, sobre todo con los remates Chañaral. Hay mucho pequeño minero que se acogió. ¿Cuál fue la ley? Corríjanme ustedes cuando fue esto Un aluvión, el aluvión sí. en Chañaral. catástrofe natural, y ahí se acogieron al no pago de patentes durante cierto periodo de tiempo. El problema fue que se excedieron del plazo. Se estuvo 5 años sin hacer... Hasta el día de hoy, por ejemplo, Chañaral es una de las zonas en donde no se ha efectuado un remate, yo creo que hace 10 años, por lo bajo, nunca, No, en todo este tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esa zona? No, efectivamente. No se pueden explorar. Es el único, o sea, si ya decimos que no hay mecanismo para fomentar la iniciativa propia minera, el único que hay es que el concesionario no pague su patente y que le salga remate. Claro. Pero si no se hacen los remates, queda virtualmente en cero. No se puede declarar terreno franco. Exactamente. No es complejo ese tema. De hecho, yo estuve hace, 3 semanas atrás en una reunión con Ceremi Minería de Antofagasta. Nos juntaron a todos los que somos productores mineros de Antofagasta. Y uno de los principales dolores de los que estaban ahí, los productores mineros, era de que, claro, como tú mencionabas, gran parte de esta concentración la tiene la gran y mediana minería de lo que son las concesiones mineras en sí. Entonces, ellos reclamaban mucho de que encontraban que era un exceso, que ellos abarcaran grandes zonas, sobre todo los mineros Antocopilla, que abarcaran grandes zonas y que prácticamente de su trabajo el 20% de regalía era lo que tenían que pagar. Lo que yo encuentro en verdad, para mi punto de vista, es mucho. Empezar a tener solamente, a recibir el 80% del flujo de caja para poder girar obviamente un negocio. Entonces, es complejo el tema, es complejo y no se le ha visto tampoco como, o no se ha escuchado tampoco como el pequeño minero en sí, este tipo de dolor y cómo esto le puede afectar, como tú mencionabas, sobre todo con el aumento del pago de patentes. Tú estás involucrado, de hecho, Sí. con los pequeños mineros. Sí, asesoro ad honorem una asociación de pequeños mineros
Y bueno, yo también soy consejero en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Minería y expuse recientemente sobre la ley 21.420 y recogí varias visiones, la que tienen, por ejemplo, los peritos mineros, los peritos mensuradores y obviamente la que tiene la pequeña minería. Entonces sé qué es lo que está pasando hoy en día con los pequeños mineros con respecto a esto. Y efectivamente, o sea, para los pequeños mineros el que les suban las patentes de la forma que se las suban es mucho. Mucho. Porque, ojo también, el pequeño minero no pide concesiones de exploración, pide concesiones de explotación. Las concesiones de exploración son bastante difíciles de administrar. Uno tiene que tener un departamento de propiedad minera, los cuales no tienen los pequeños mineros, entonces piden de explotación. Entonces le sube de 4 veces en un principio. Eso puede llegar a 120 veces ya en 31 años. Claro. Entonces ese es un tema ya importante. Dijimos que no íbamos a hablar de la ley 21.420 todavía. Caímos nuevamente. Pero ya, así que sigamos y después volvemos porque tiene también un componente jurídico importante que es que, y esto ha sido declarado por la Corte Suprema incluso, las patentes no son un tributo, no son un instrumento recaudatorio. Las patentes es la forma de el amparo que contiene la legislación. Es una expresión de la voluntad del concesionario minero de conservar la propiedad minera, pero no es un instrumento de recaudación fiscal. Sí. Claro, entonces no se está ocupando correctamente, pero eso es desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista ya más de sentido común, yo lo que siempre he dicho, al final también se discutía como ocurre con el royalty, no, si el royalty no es un impuesto, al final para las empresas todo esto es un impuesto, las patentes, lo que sea. Pero creo que antes de poner cualquier impuesto, patente, cobro, lo que sea, debería estudiarse cuáles van a ser los efectos de la industria. Porque no podemos, por una ganancia a corto plazo, sacrificar una ganancia a largo plazo. Y la verdad es que es un poco la sensación que queda. Como que a la minería siempre la minería se le trata de sacar plata inmediatamente posible. Pero ¿cuántas veces se ha escuchado, no sé, cuántas veces han escuchado a alguien que hable de fomentar la minería? De lograr más minería. Si nosotros pudiéramos aumentar la minería, aumentarían los impuestos, aumentarían los trabajos, aumentarían las inversiones y Chile tendría más plata. Pero nadie habla de eso. Nadie. O sea, siempre es, no, ¿cómo le podemos sacar más plata a la minería? De hecho, sí. Nunca es, y claro, ¿cómo le podemos sacar más plata directamente? O sea, con impuestos, con cobro, etcétera. Nunca es cómo podemos lograr más plata de la minería mediante su fomento. Que creo que sería lo correcto y es la alternativa más sustentable a largo plazo. Al final, los inversionistas mineros, el inversionista minero hoy en día no es que esté en Chile y que solo puede invertir en Chile y no tenga nada más. Hoy en día el mundo es como estar en un mall. Hay varias tiendas. Hay competencia. Hay competencia. Antes, hasta hace un par de décadas, efectivamente Chile tenía una ventaja bastante grande frente a otros países, sobre todo en lo que era seguridad jurídica. Hoy en día eso ya no es tan así. Chile para mí sigue teniendo un marco de seguridad jurídica bastante importante. Creo que a veces en los rankings, como el ranking Fraser, cuando ponen a Chile en lugar, creo que 32, 36, estos últimos años, para mí no refleja lo que en verdad es Chile. Pero sí hay que decir que la seguridad jurídica en Chile ha disminuido y no ha sido por culpa de este gobierno. Creo que es un proceso que viene ya desde hace un tiempo. Creo también que quizás el mayor tema, descontando el litio, porque el litio es una historia aparte y un día podemos hacer un podcast del litio, porque eso es una historia aparte. Dale. Pero hoy en día, la mayor causa de incertidumbre que existe en Chile es la permisología.
los temas ambientales. Pero bueno, habiendo dicho eso, hoy en día el inversionista minero tiene muchas alternativas que antes no hubiera considerado. Ecuador, por Hay ejemplo. muchos países hoy en día, Ecuador, por ejemplo, años atrás. hace 10 años, la minería en Ecuador hace 10, 15 años no existía. Hoy en día, bueno, quizás un mal ejemplo porque oye, en particular Ecuador ahora está en un proceso, un país que conozco bastante bien, me ha tocado trabajar bastante en él, es un proceso, estamos ahora en unos procesos que pueden perjudicar bastante a la minería. Pero Ecuador es un ejemplo de países que antes no había inversión. En Perú no había tanta. Pero Perú para no mí el había mejor tanta. ejemplo es, porque está cerca, Argentina. Que son países vecinos O finalmente. sea, Argentina, ¿quién iba a pensar Sí. que Argentina, el litio, iba a tener mucho más proyectos que nosotros ahora? Hoy en día, vamos a hablar de litio, para que le íbamos a dejar al lado, pero Dale, hoy dale. en día hay muchos proyectos nuevos de litio andando en Argentina y en Chile no hay. De cobre en Argentina también hay varios proyectos nuevos, sobre todo en la provincia de San Juan. Y esa es plata que antes hubiera ido para Chile. Entonces, aquí es lo que voy. Es que hoy en día el inversionista minero tiene alternativas que quizás hace 15 años no hubieran estado. Pero pareciera que en general las autoridades, en general, no estoy hablando de gobierno ni tampoco de ejecutivos, son en general las autoridades, pareciera que siguen teniendo la idea, La misma que- confianza la que misma teníamos años confianza atrás. que Chile es el único destino viable en el mundo prácticamente, entonces que podemos hacer lo que queramos Claro. y, y van a llegar las inversiones. Y normalmente la explicación es, pero miren, si tal compañía, y mencionan a una compañía de la gran minería que ya está en Chile con minas hace tiempo, que tiene una mina muy buena, acaba de invertir $1.000 millones. Pero claro, pues si tú ya tienes una mina andando en Chile, tú vas a invertir toda la plata que sea necesaria, aunque te metan impuestos, tú vas a seguir invirtiendo hasta que tengas $1 de rentabilidad. Pero ese no puede ser la mirada con la cual tú juzgas si estás haciendo buenas o malas políticas. La mirada, ¿cuál tiene que ser? El inversionista que no está en Chile y puede invertir en distintos países, si va a invertir o no en Chile. En ese tenemos que pensar. Sí. Porque en verdad es muy cortoplacista pensar, no, mira, si la compañía minera que tiene una mina hace 20 años en Chile, si va a seguir invirtiendo o no, sí, se van a seguir invirtiendo, o sea, van a seguir invirtiendo hasta que tenga rentabilidad. Pero no, pues, nosotros tenemos que pensar en la compañía que no está en Chile. ¿Cómo la traemos acá? ¿Cómo la traemos acá? ¿Cómo logramos nuevos proyectos? Y ahí, y sobre todo en exploración Greenfield, porque también hoy en día estamos viendo bastante M&A en materia minera, pero un poco de lo mismo. O sea, claro, entra esta compañía, pero sale la otra y compran minas que ya están andando. Entonces es un poco, El riesgo es mucho menor. claro, no hay riesgo, es un negocio más o menos seguro. Es que es como cíclico, no hay un atrevimiento. Y No. la minería es riesgo, finalmente. La minería es riesgo, o sea, algo que pasa también muchas veces, y esto lo ve uno a nivel ya de los que hacen las políticas, es que dicen, por ejemplo, lo siguiente: bueno, tal compañía tiene unas utilidades de tanto. Es totalmente racional que nosotros le metamos un impuesto mayor por estas utilidades y todo. Lo que no saben es que la posibilidad de encontrar y desarrollar un depósito de cobre económicamente viable cuando se está explorando es de 1 en 1000. Sí. 1 en 1000. La ruleta, mira acá yo siempre pensé que la ruleta era de 1 en 36. Después alguien me corrigió que era de 1 en 38 y yo busqué en internet y encontré que era 1 en 37. Así que no sé cuánto exactamente es, pero es algo como 1 entre 36 y 38. Bueno, eso es la ruleta. Acá es de 1 en 1000. Yo no conozco ninguna actividad económica que sea así de riesgosa. Si tú vas a invertir plata en una actividad así de riesgosa, tiene que haber un retorno alto. Porque si no, Sí. No existe el incentivo. no, No es claro, o sea, atractivo. no, o sea, si yo tengo, no sé, pues $10 millones y la posibilidad que encuentre algo es de 1 en 1000, si no hay los incentivos adecuados, mejor voy y me compro, no sé, una farmacia, un negocio de tela, no Invierto sé, en otra cosa. pongo una cana de kiosco, no sé, pero no invierto en minería. Entonces es muy injusto para la minería cuando se le aplican impuestos
ver solo cuánto está ganando hoy esta mina. Porque al final la minería es un ciclo continuo y es súper riesgoso, es muy riesgoso. Y a eso hay que agregarle, además, hoy en día, un riesgo que antes no era... Porque claro, está el riesgo geológico, que es un riesgo gigantesco y que ustedes están en la exploración también. Claro. Uno puede hacer todo bien en la exploración y no encontrar nada, derechamente por lo que se llama suerte. O Sí. sea, O el ojo, O el ojo minero. el que ojo no- minero ahí. claro, no sé pero qué. tú puedes tener al mejor geólogo del mundo con los mejores equipos y la verdad es que la estadística es tan abrumadora en tu contra que puedes no encontrar nada. Ujú. Yo trabajé hace varios años por una compañía de exploraciones mineras. Contrató, yo creo que el equipo de exploración Greenfield más grande que tenía Chile en ese entonces, más grande que cualquier minera major, puros geólogos de excelencia, nacional, internacionales, con recursos que no tenía ninguna major, y no se encontró nada que se pudiera desarrollar. Porque uno en mil es una estadística que es muy difícil de sobrellevar. Entonces eso se tiene que reconocer. Se tiene que reconocer esa parte. Pero hoy en día hay además un riesgo adicional, que es que tú ya puedes tener la mina y ya en la construcción te la pueden parar por años por el tema de los Por permisos, los permisos, Claro. sí. que lo hemos visto. Sí. O para las expansiones, lo mismo. Y la verdad es que son criterios que uno a veces no entiende. Muchas veces también hay duplicidad o triplicidad de permisos, hay unos enredos gigantescos. Y creo que de los grandes desafíos que tiene Chile en la minería, pero no solo en la minería, porque esto es transversal a todas las actividades económicas, es simplificar, mejorar y sacar todo sesgo de discrecionalidad de la permisología. Creo que eso es un tema súper importante. Para mí, hoy en día en la minería, descontando el litio, que tiene riesgos propios, la permisología es el principal riesgo que tiene un inversionista minero. Falta modernizarse en ese sentido, bastante. Hay una deuda grande desde el punto de vista de las instituciones ahí con las permisologías, en todos los sentidos, ya sea al pequeño minero que nos vamos a hacer Najimín o para la mediana, que hay más mediana hoy más que grande, pero hay que modernizarse y ojalá tener un criterio unificado también en ese sentido de de cómo la autoridad se va a pronunciar. Cuando tú vas con tu proyecto y dices, bueno, voy a hacer esto en la segunda región, muy parecido a lo que se aprobó en la cuarta, y no te lo prueban en la segunda, pero sí en la cuarta. Entonces ahí caemos también Sí. en un tornado de ¿qué hacemos? Y esto es transversal. Sí, es en la pequeña transversal. minería, gran minería, la otra vez un pequeño minero me contaba que presentó su plan al Senajumín y después de 2 años se lo rechazaron. Entonces, claro, pequeña minería, así no se puede, No, no se posible. puede. así De no se hecho, puede. tú estuviste participando ahí, muchos mineros pequeños se quejaban por lo Sí, mismo. de hecho, justo está el director de Najimín Antofagasta, que es nuevo, y bueno, se lanzaron encima de todos los pequeños mineros. La verdad es que existe el gran problema de que, por ejemplo, si uno tiene que renovar en este caso, el proyecto minero, tiene que hacerlo con una antelación, si no me equivoco, 90 días. Pero te dan la respuesta, si no me equivoco, en 60 días. Entonces, si tú, no sé, lo haces el día 59 o 58, te equivocas algunos días o se te pasa simplemente porque estás trabajando y estés en otra, Ya estoy vencido. ya estás vencido. Entonces, tú tampoco puedes quedar parado en minería, tú trabajas contra el tiempo, finalmente. Un tiro que no diste en el día, un tiro perdido por el resto de la vida de la mina, sobre todo para un pequeño minero. Sí, Pega fuerte. A la Sí, pequeña pega minería bien pega fuerte. muy fuerte la paralización de la faena. sí. O sea, yo creo que a toda la minería le pega fuerte. Lo que pasa es que la gran minería tiene Tiene espalda. espalda, no, y también digámoslo, tienen departamentos que son expertos y se Claro, dedican eso es lo totalmente a otro. esto. Sí. La pequeña minería y la exploración no los tiene. Son los mismos viejos que van con su proyecto a presentarlo a Senajumín en este caso. Claro. Entonces, por eso hay que crear incentivos para la pequeña minería. Mira, yo la verdad es que acá creo que los incentivos tienen que ser para toda la minería en general. Hay gente que... Yo siempre creo que la gran minería es la que se llama más la atención, pero eso no implica que la gran minería también tiene que ser incentivada.
Hoy en día hay que reconocer que la gran mayoría de los recursos de la minería los da la gran minería. Esos recursos van en beneficio de todos los chilenos. La gran minería también, al final es todo simbiótico, está todo conectado. Una gran minería que florezca también hace que le vaya bien a todos, a las exploraciones, a la pequeña minería y a la mediana minería. Entonces hay que tratar de fomentar todas las etapas del ciclo minero, desde la exploración hasta la explotación, pequeña minería, gran minería, a los proveedores también. O sea, tenemos que crear un ecosistema minero que funcione en Chile. Porque Chile, siendo un país minero, no tiene un ecosistema minero como, por ejemplo, lo tiene Canadá o Australia. En Chile, mira, esto es algo que es bien interesante. ¿Cuántas empresas tenemos acá en la bolsa minera? Soki, Yo creo que son como Poquísimas. son poquísimos. 4, algo así. Y que Sí. por detrás son los mismos grupos de inversión que son dueños de estas también Claro, mineras. claro, pero son muy pocas. Sí. Sí. Son muy pocas. A diferencia de lo que ocurre en Canadá, por ejemplo. O sea, en Canadá, O la bolsa de Londres también. en la bolsa de Londres, en la Canadá, en Australia, se cuentan las Juniors, tiene cientos. 600. Entonces eso acá no pasa. Hoy en día, si tú quieres levantar capital para para un proyecto minero, no hay mecanismos de financiamiento muy hechos a la medida de la minería. O sea, In-house, así, o sea, por decirlo, o dentro sea, de claro. Chile no hay. no, o sea, Hay que recurrir afuera. efectivamente, o sea, tú no puedes acá abrir una compañía, salir a la bolsa y obtener los recursos como se hace en Canadá todos los días. Sí. O sea, en Canadá pasa todos los días, en Australia también. Acá no pasa. Entonces, parte del ecosistema minero. Con los proveedores creo que hay proveedores que están haciendo un muy buen trabajo y están internacionalizando, pero no es tampoco el ecosistema que hay, por ejemplo, en Australia, que efectivamente hay políticas del gobierno y de cada uno de los distintos estados. Entonces, creo que tenemos que aprender de ahí. Algo que también pienso yo que sería importante hacer, y y acá quizá un poco el capitalista que vive dentro mío es lo que lo propone, pero es que en la pequeña minería en particular, creo que sería súper importante que el gobierno, en vez de quizás estar... A ver, a veces la pequeña minería se le romantiza y a ciertas personas les gusta como tenía la pequeña minería, el pequeño minero encima de un burro con una picota, Claro. pero eso ya no es más la pequeña minería. No. Eso no es rentable, eso no es sustentable. Entonces yo pienso que la pequeña minería lo que se le debería hacer es el gobierno darle las herramientas y ayudarlo a buscar capitales, sobre todo capitales extranjeros. Que no estoy diciendo nada nuevo, en otros países se ha hecho. De hecho, yo creo que el mayor logro que podría tener Enami sería que un pequeño minero pase a mediano. De hecho, Claro. sí. Más allá de que ya no nos vamos a meter el tema de Lucas ahí con Enami y No, lo que claro. pasa internamente, Claro, pero ese sería el mayor logro, claro. Y porque sería... desde ahí viene el fomento No, también. claro, y efectivamente creo que sería el logro todavía mucho mayor y mucho más escalable en otros casos si los recursos para lograr eso no vinieran del Estado, sino que vinieran de privado. Claro. Porque digámoslo, o sea, al final el Estado tiene unos recursos finitos y muy limitados. Ujú. Entonces, es muy difícil pensar que va a poder estar dándole a todos los mineros cantidades adecuadas. Sí, complejo. Pero podría ser, así como el inversionista minero, un inversionista canadiense, no tiene mucho, si ve si ve una junior interesante en Canadá, de que esté explorando en Chile incluso, no tiene ningún problema en poner en la bolsa de Canadá $5 millones para comprar acciones de esa compañía, que ese mismo inversionista invierta en el pequeño minero $5 millones para la exploración de un proyecto interesante o para la ampliación de un proyecto que ya están dando.
Entonces creo que hoy en día eso es complicado porque por una parte el pequeño minero no tiene las herramientas para lograr esa negociación, pero Sí. tampoco existe la promoción internacional de ese, pero creo que se podría hacer. O sea, creo que quizás en vez de estar dando, no sé, cursos que quizás no, O los mismos fondos PAMA, o sea, podríamos eso convertirlo en mira, otro tipo de ayuda. sin entrar en las polémicas de los últimos cursos que han salido a la luz, que están, no en minería, pero en general de que se están ahí subsidiando, darle a los mineros ciertos cursos en el fondo para ellos poder promover sus proyectos, el Ministerio de Minería poner ciertos proyectos geólogos a disposición, Sí, que estudien los proyectos, después diseñadores que diseñen un brochure en inglés, y luego el ministerio tiene una plataforma que los promueva afuera. exactamente. Algo así yo veo. Bueno, así nació Explora. ¿Ah, sí? De hecho, sí, así Por no eso se nació explora. Explora también. Ah, bueno. Y a nosotros como pequeños mineros nos pasó. Fuimos con nuestro proyecto a golpear distintos tipos de puertas, no voy a nombrar las empresas, pero mediana minería, oye, tenemos este proyecto, tiene estos atractivos, porque un proyecto ya tiene camino y hay gastos incurridos ahí, y no nos pescaron, básicamente. Básicamente no vas a pescar. Entonces nos dimos cuenta que no existía esa plataforma en cómo visualizaban el proyecto. Después Augusto fue a la PIDAC el año pasado, el 2022, y se dio cuenta de los brochures. No, lo están. Lo están la todo, feria, lo todo, sí. trajimos y nos metimos a la FEXMIN. Y en la FEXMIN ahí obviamente teníamos hasta en inglés todo. Nos metimos unos cursos de inglés intensivo en el Augusto también, que es súper importante también. Sí. Y fuimos con toda la personalidad ahí a la PIDAC este año en marzo. Pero falta, de hecho nosotros esperábamos ver, porque los proyectos que participan en la FEXMIN, el Ministerio de Minería los puede presentar en las PIDAC siguientes, de los Sí, años Invest siguientes. Chile, de hecho. Invest Chile. Pero Eh, ojo, no salen todos los proyectos. eso es lo que iba a tampoco. decir. Por ejemplo, nosotros no no salen salimos. todos los proyectos. Entonces, igual hay una burocracia ahí hay muchos proyectos y ¿dónde están los filtros? ¿Cuáles son los criterios también para poder visualizar tu proyecto? Y como dices tú, no hay... Es que, por ejemplo, mira, se me acaba de ocurrir, yo creo que esto hay que ser creativo. Bueno, primero que todo, hay que entender cuál es el problema, que mi impresión es que no hay un entendimiento en Chile de cuáles son los desafíos de la exploración, de la pequeña minería, quizás incluso ni de la gran minería. No hay mucho entendimiento de cuáles son los desafíos. Entendamos cuáles son los desafíos y seamos creativos en cuanto a soluciones. Primero, creo que la solución no siempre va a estar en el Estado. El Estado muchas veces lo que puede hacer es crear las condiciones para la solución. Entonces, por ejemplo, así como estoy inventando, ok, usted en Explora ya entonces tiene cierta experiencia en promover en el extranjero proyectos. Que el Estado abra, por ejemplo, licitaciones de empresas como ustedes y que contraten, no sé, para que ustedes promuevan ciertos proyectos de pequeños mineros. Entonces creo que hay que ser creativo. Y creo que hay que hacerlo luego. Porque creo que llevamos bastantes años en un declive en lo que es exploración minera, por ejemplo. Yo me atrevería a decir que una década más o menos. Sí, de hecho, sí. Yo creo que ahora el 2000 Post-crisis subprime, de hecho. el 2013 yo creo que ya... Después del eso- fondo Phoenix. No, mira, el Fondo Fénix De hecho, fue el... fue más o menos esa época, No, 2012, no, 2013. es que yo lo sé porque yo participé en una empresa que participó. Fue un poco después. El Fondo Phoenix fue el 2014, 2015, fue por ahí. Y yo creo que ya venía el declive. Creo que el Fondo Phoenix fue una herramienta buena. Creo que si se le evalúa solo por el resultado. Claro, yo el otro día escuchaba, estaba yo en una sesión de este consejo del Ministerio de Minería, que soy parte, y escuchaba, claro, que alguien se refirió un poco al resultado del Fondo Phoenix, pero claro, a ver, estamos hablando de exploración, las posibilidades de Lo que una estamos en hablando es mil. curioso. Sí. Entonces te digo algo, si tú le das fomento a 20 proyectos, estadísticamente ninguno de ellos va De hecho, si uno lo logra,
está ahí listo. O sea, si uno Ya con uno, O sea, si uno lo logra, estáis bypaseando esa tasa que yo te dije de 1 en 1000 sí, gigante, es muy grande. Pero eso no significa que no debamos Sí, seguir creando instrumentos así. Otros otras medidas de fomentos que hay, en ciertos países, como en Canadá, te devuelven ciertos impuestos. Porque, por ejemplo, hablemos del, yo no soy pues, experto tributario, pero el IVA. Hoy en día, los exploradores pagan IVA y como no tienen utilidades, pierden el IVA. Una empresa mayor que tiene utilidad y también exploración, hace un offset. claro, puede rebajar. Claro, entonces lo que han optado algunos países es dar incentivos tributarios para la exploración. Porque otra vez, el riesgo que tiene la exploración es tan grande que tenemos que incentivarlo. O sea, tenemos que incentivarla. Hoy en día, más que incentivos, lo que hay son desincentivos. Está el desincentivo, creo que la permisología es un gran desincentivo, y no solo la permisología pensando en la etapa de exploración, porque tú cuando tú tomas la decisión de si inviertes o no en un país, cuando eres un explorador, y esto lo digo con conocimiento de causa porque he estado muchas veces en los comités que toman la decisión de si se invierte o no en algún país. Tú no solo ves los permisos que necesites y la certeza que tengas en la etapa de exploración, ves también las etapas siguientes. Porque el peor escenario es invertir plata en la exploración, encontrar algo y no poder llevarlo y no poder ejecutarlo. sí. Sí, no, yo creo que eso está bien. Entonces, Pascualama es un ejemplo. ¿qué cosa? Pascualama. Bueno, Pascualama un ejemplo. Y creo que en general, por eso yo creo que es tan importante ver la actividad minera como un ciclo que es continuo y no segmentado. Pero la exploración minera es particularmente vulnerable, por así decirlo. Porque como digo, es una actividad que al 90 y tantos % de los exploradores le va a generar solo pérdidas. Entonces cuando tú tienes un negocio que es así, tú tienes que dar algún incentivo. O por último, en el peor de los casos, no crear desincentivos. Y en eso en Chile creo que no estamos bien. En Chile, no sé, yo la otra vez vi la cuenta pública, por ejemplo, de que se dio este año, el Ministerio de Minería. Es que se hizo Rancagua. Sí, que ahí fui invitado y tuve acceso al texto. Creo que no se mencionaba la exploración, o se mencionaba quizás 3 o 4 veces, pero no en cuanto a temas, sino que se mencionaba porque había que mencionar la palabra. Pero no había una mención a la exploración. Entonces, otra vez, creo que no es una actividad tan sexy como la gran minería que deja miles de millones de dólares en utilidades, da decenas de miles de trabajos, Pero es necesario. pero es necesaria. Porque si no, en 15 años más no vamos a tener nada. Nosotros como productores mineros esto le llamamos producción y desarrollo. Tal cual. Y si haces pura producción, se utiliza el término te comiste la mina. Porque Claro. básicamente sacaste todo lo rico, la buena ley, pero después viene No la etapa, desarrollaste las otras labores. para las encontrarlo. las otras labores para encontrar las siguientes vetas. Y para ahí tienes que pasar por estéril o por minerales de baja ley, que básicamente son, yo le llamo costo hundido, quizás desde el punto de vista comercial me equivoco, pero es parte de, y viéndolo macro, es lo mismo. O sea, podemos tener ahora grandes mineras en Chile produciendo, pero nos estamos olvidando, nos estamos comiendo Chile, básicamente, los Efectivamente. minerales que hoy hay. No, efectivamente. Y tú agregaste algo, Daniela, que es bien interesante. Y porque esto le da mayor importancia a las políticas que se tengan con respecto a la exploración. Chile es un país que sabemos que tiene las mayores reservas de cobre del mundo, pero es un país que está maduro geológicamente. O sea, un país que probablemente lo que está en la superficie ya fue todo explorado. Entonces, la exploración que hay que realizar en Chile no es una exploración barata. No. Ya no es como hace 100 años que el Los viejo yacimientos son caminaba. más profundos. Claro, que el viejo caminaba, veía ahí los afloramientos y encontraba la mina.
No, o sea, probablemente van a ser exploraciones que requieran mucho más recursos. Entonces, eso hace mucho más desafiante la exploración. Y claro, también hace que, por ejemplo, voy a inventar, una empresa que logre levantar $3 millones no puede explorar en Chile porque la exploración es más cara. También, digámoslo, en Chile el costo de la exploración, o sea, los proveedores son más caros que en otros países. Agrégale que no recuperas el IVA y agrégale ahora esta potencial alza en las patentes mineras, que es bien importante porque incluso si tú tienes patentes de condiciones de exploración, que son bastante más baratas que las de explotación, a mí la otra vez me decía el dueño de una minera junior que le iban a subir de $300.000 a $900.000 las patentes. Eso es muchísimo para una minera junior. Es muchísimo porque además es un costo que no ve beneficio. Sí, está especulando. Recordemos cómo en otros países y que a veces se ocupa la comparación y se ocupa muy mal. En otros países existen, en varios, de hecho en la mayoría, tú tienes la obligación de realizar inversiones mínimas en la concesión. De hecho, mira, yo he tenido la suerte de hacer minería en los 5 continentes y creo que la gran mayoría de los países que me ha tocado participar, uno tiene esa obligación de realizar inversiones mínimas. Entonces tú dicen, bueno, tú tienes que realizar tanta inversión cada año, no sé. Y a veces la gente acá en Chile cae en el error que eso es la patente minera. No, no es lo mismo, porque son inversiones que tú realizas en tu concesión. Claro. Son inversiones. Claro. Acá la patente tú no le ves ni minuto, o sea, se va todo para el gobierno. Tú no le ves nada, o sea, para ti una pérdida neta. Lo otro es una inversión, o sea, tú inviertes. Tú deberías estar alegre de hacerlo. No creo que nadie esté alegre de tener que pagar una patente minera. Sobre todo en marzo. No, o sea, peor todavía, peor todavía. Entonces quizás también reevaluar un poco el sistema. O sea, al final, y acá vuelvo a algo que dije al principio. Cuando hacemos una política minera, hay que estudiar bien o hay que determinar primero qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Y una vez que determinemos qué queremos lograr, veamos cómo lo logramos. Pero hoy en día mi impresión es que muchas veces para las políticas mineras lo que se hace es decir, como la solución fácil. Siempre ¿cuál es la solución más fácil de todas? Impuesto. Esa es la solución fácil, o sea, para todo, impuesto. O no sé, voy a inventarlo. ¿Hubo algún problema? Ya, pongamos más exigencia. No necesariamente es lo mejor. No necesariamente es la mejor política. Yo lo que siempre he dicho, si lo que queremos es aumentar la recaudación, ese es nuestro objetivo, aumentar la recaudación fiscal. Si ese es nuestro objetivo, hagamos un estudio de cuáles son las mejores vías para hacerlo y no pensemos en Sin que haya una fuga entre medio. Claro, o sea, no pensemos en la más fácil e inmediata. Llegar y subir, ¿no? Claro, que el impuesto. Quizás lo más fácil es que, ok, imaginemos que hoy en día hayan 10 mineras y pague cada una el 40%. Quizás si logramos que hayan 30 mineras y paguen el 30%, se va a recaudar mucho más. Y va a haber mayor empleo también. Y va a haber mayor empleo. De hecho, o sea, claro, el ciclo es mucho más virtuoso. Pero eso no se hace. Y eso no se hace a ningún nivel y hace mucho tiempo No tampoco. O sea, no hay que echarle la culpa a este gobierno ni al anterior. No ha existido, básicamente. No ha existido, y creo que no ha existido quizás, y esto se me acaba de ocurrir, no una teoría que llevo elaborando mucho, porque Chile es un país que ha sido tan beneficiado geológicamente y que esto se conjugó también en las últimas décadas por la seguridad jurídica que logramos, que en el fondo no había necesidad. No o sea, estamos con el piloto automático. Pero ya eso cambió. O sea, ya eso, con el que tú hables, te bien metido en minería, nadie te va a decir, no, si acá da lo mismo lo que hagamos, siempre nos va a ir bien. No. No. O sea, Sí. eso no es así. Yo creo que nadie nunca va a escuchar eso hoy en día de alguien que sabe minería.
Pero pareciera que algunas autoridades todavía siguen pensando eso, o quizás no lo piensan, pero como nadie quiere dar este impulso de decir, oye, mira, quizás deberíamos cambiar el enfoque y en vez de hacer más impuestos, más exigencias, modernicemos. Logremos tener mayor inversión y eso nos va a traer mayores recursos. No le cobremos IVA o devolvamos el IVA a la exploración, porque esa va a ser la única forma de tener más exploración o no la única, pero una buena forma de tener más exploración y a futuro tener que aplicar la recaudación, porque si en 15 20 años más no se encuentran nuevos depósitos, no va a tener que, por mucho impuesto que haya y royalty 46,5%, no va a tener que aplicarle la recaudación, po. Entonces, hay que tener visión de futuro y creo que hay que ser creativo y hay que ser valiente. Así que creo que eso es súper importante. Ustedes son más jóvenes que yo, pues, así que ahí tampoco tanto, pero bueno, van a tener ahí más años para ver ahí qué es lo que pasa. En desarrollo. No, claro, o sea, una de las cosas que quizás es difícil de la minería como hablado, es que todo es a muy largo plazo. Sí. En- Es muy larga es la muy, vuelta. es muy largo plazo, entonces, por ejemplo, yo no sé, en contratos de exploración que yo estoy haciendo ahora, probablemente yo voy a ver si es que tienen éxito en 20 años más Pues sin los frutos. claro, o sea, a los 65 años. O sea, es heavy eso. Pero sí es. Y creo que es bueno que la gente lo entienda, porque los plazos que involucra la minería y el riesgo son de la esencia. Entonces tú no puedes aplicar políticas desconociendo eso. Y voy a hacer una pequeña mención al litio. Y una pequeña mención porque en verdad me encantaría si un día podemos hacer un podcast especial del litio. Porque podemos hablar varias horas. El litio, todos sabemos que está ahora en un boom. Y hay un consenso, de verdad no he escuchado a nadie que lo niegue, que es temporal. Todo se ajusta, de hecho. O sea, probablemente el 2050 el litio ya no va a ser la tecnología imperante. Probablemente el 2040 ya empezó un declive. Un proyecto, hoy en día, más o menos ¿cuánto se demora en estar operativo? ¿8 años más o menos? Más o menos. Entonces, si le damos hoy en día agosto del 2023, el visto bueno a un proyecto de litio estaría ya para el 2031. Bueno, hoy en día todavía estamos en la discusión de la estrategia nacional del litio, todo eso, o sea, estamos lejos de darle el visto bueno y tener un nuevo proyecto. Sí. Pero imaginemos que fuera ahora. Imaginemos que todo sale bien, y se lo da, y es de aquí a un año más, ¿ya? Imaginemos que luego todo sale muy bien, y en vez de esos 8 años, el proyecto puede estar listo pero todo sale excelente, si todo sale perfecto, está listo en 6 años. 2030, estamos 2030, hablando. de hecho. 2030. Entonces, si queremos aprovechar el boom del litio, no podemos demorarnos más O sea, ya estamos tarde, en verdad. Sí. A mí me carga eso cuando te dicen, oye, ¿para cuándo es algo? Para mañana. O sea, no te dicen para mañana. ¿Cómo es? Para ayer te dicen. Sí, Para para allá. ayer. Pero en este caso es verdad. O sea, creo que el caso del litio es súper emblemático porque acá de verdad las demoras que están habiendo nos van a causar en el Son fondo... alarmantes. Sí, Son sí, alarmantes. sí. Porque uno, no sé, el cobre también, mira, quizás el cobre son iguales, pero uno no lo nota tanto como en el litio. Porque el cobre, al fondo, igual la cosa está lenta y todo, pero igual anda. O sea, Sí. y no dependemos solamente de una decisión política. Ujú. Acá en el litio sí. O sea, el litio tú puedes poner, no sé, tú puedes llenar ahí esos billboards que hay en Toronto, en Nueva York, con invierte en Chile, el litio y todo, pero no se puede hoy en día. O sea, hoy en día no existe la forma. Está la Estrategia Nacional del Litio, pero hay que implementarla. No se ve tan fácil implementarla. Entonces,
creo que es súper Y importante. hay otros países que empiezan a agarrar terreno. Bueno, Argentina. nuestros Los vecinos, vecinos. po. Nuestros vecinos. Si nuestros vecinos... Aprovechan la oportunidad, siendo que allá las políticas son distintas a como La acá en infraestructura es Chile. distinta La también. infraestructura también. Y otra vez, creo que es súper importante acá, porque alguien, de repente alguien dice, no, pero si, oye, si no soy, ¿quiénes compramos con Argentina si nosotros producimos mucho más? A ver, otra vez, es lo mismo que cuando vemos para determinar el atractivo de la minería, pensamos en las minas que ya están operando. Nosotros empezamos hace 30 años. 1. 2. Tenemos las mejores reservas de litio del mundo. Entonces lo que hay que ver ahora para determinar cómo anda la inversión, no es la inversión que están haciendo acá en Chile las dos compañías que ya tienen décadas en esto. Porque esos van a seguir invirtiendo y diciendo, no, es de las nuevas compañías. Y la verdad es que ahí es donde Argentina no está ganando. O sea, Argentina está atrayendo miles de millones de dólares para nuevos proyectos de nuevas compañías. Chile no. O sea, ahora hubo un evento en Australia, si no me equivoco, se llama Diggers and Mining, creo que se llama así. Sí. Se presentaron 43 proyectos nuevos de litio, ninguno chileno. Entonces, ¿cómo va a ser que el país que tiene las mayores reservas de litio del mundo, que tiene las mejores condiciones para explotarlo, Está durmiendo. no tenga ningún proyecto? Sí. No puede ser. No puede ser, pero es así. ¿Y qué es lo que pasa? Acá también, esto es bien importante en la minería. El obtener, bueno, uno dijimos el largo plazo. O sea, no es como que yo autorizo ahora a alguien poner un kiosco acá abajo que lo pueda hacer de aquí a un mes. Cualquier decisión que tomemos hoy día, vamos a ver los frutos O las consecuencias. en 8, 9, 10 años, no antes de eso. Entonces, y cada año que estemos sin desarrollar esto, perdemos o dejamos de ganar miles de millones de dólares. Entonces, si uno podría hacer esto. Si no implementamos la Estrategia Nacional del Litio y no empezamos a otorgar CEOLs atractivos de aquí a un año, yo te diría que vamos a estar perdiendo miles de millones de dólares cada año que no lo hagamos. Y creo que eso se va a incrementar en el tiempo, porque la ventana del litio para ya tener la producción fuerte, probablemente entre el 2030 al 2040, en verdad es ahora, pero no lo vamos a tener ahora y todos sabemos que no va a estar Sí. ahora. Pero tenemos que aprovechar esa ventana. Ojo, Argentina, con todas las complicaciones políticas que tiene, está proyectado que nos va a superar el 2027. No falta nada, 3 años casi. Está proyectado que para el 2030, si no me equivoco, hoy en día producimos el 28% del litio del mundo. Ya no somos el primer productor, es Australia. Y para el 2030, si no me equivoco, está proyectado que produzcamos solo el 10%. Entonces, otra vez, somos el país con mejores condiciones y mayores reservas de litio. ¿Por qué? O sea, si no logramos ser los mayores productores, es un fracaso rotundo. Y la verdad es que un fracaso rotundo es mayor todavía si pensamos que en cobre sí lo somos. Entonces, no es que no podamos serlo, es que no queremos serlo. No es acá que tengamos que hacer algo que no está a nuestro alcance para poder llegar a hacerlo. Porque, claro, no sé, mira, quizás un país en medio de África también tenga una reserva excelente y todo, pero tienen desafíos, otro desafío. Sí. Nosotros no, nosotros ya lo hicimos, ya lo hemos hecho. O sea, yo creo que si tú a mí me dierais 5 minutos, una hoja, un lápiz y el poder para hacer leyes, logro en 5 minutos atraer miles de millones de dólares a Chile. Así de fácil. O sea, nunca ha sido, yo creo que nunca Chile ha tenido oportunidad tan fácil para atraer miles de millones de dólares. Pero, estamos hablando, porque ojo, no requerimos nada. O sea, solo se requiere, el fondo, papeles, hacer un par de papeles, hacer un par de cosas. Eso. Eso. El despertar y hacerlo. Y mira, Hacerlo. claro, y mira, a ver, la forma más fácil de hacerlo, y creo que hay más o menos consenso, es de crear el litio concesible. O sea, si yo te digo, tú, claro, el litio es concesible, atraes miles de millones de dólares y obtienes en impuestos muchísimo Todo más. lo que se estaba planeando recaudar con el alza de las patentes mineras por la... No, De hecho, mucho más. todo lo que se estaba planeando con la reforma tributaria. Además, O sea, es mucho más. Por eso digo que es tan importante determinar qué es lo que queremos. Al final, hay gente
que está totalmente en contra de que el litio se haga concesible. No, el litio de todos los chilenos, no queremos que se lleven las utilidades. Entonces quizás hay que hacer un ejercicio. Ok, tú quieres que el litio no sea concesible porque lo que tú quieres es que las utilidades, en el fondo Chile recaude las utilidades de una empresa extranjera. Sí. Perfecto. Agarra un grupo de economistas y haga el ejercicio. ¿Cuánto vas a obtener si el litio es explotado solo tal como es ahora? Si el litio es explotado como se supone por la Estrategia Nacional del Litio, o si el litio es declarado concesible, ¿cuánto va a obtener el Estado? Ya sea participación directa en los primeros dos casos o por recaudación vía tributos en el tercero. Que se haga ese ejercicio. Que se haga ese ejercicio y se determine en qué caso el Estado va a tener mayores utilidades. Y quizás se determine que sea el primero o segundo modelo y uno va a tener que decir, bueno, ese es el mejor modelo, pero que se haga ese ejercicio. Porque lo que se ocupa normalmente acá son eslóganes. Son eslóganes que se dicen, que en el fondo son eslóganes así, como bien básicos. Que no, claro, pues, obvio, si el Estado lo explota, obviamente va a ganar más plata que si el privado lo explota. Sí, pero el mundo es mucho más complejo que eso. El mundo es mucho más complejo que eso. El mundo es mucho más complejo que eso. Entonces creo que se debería hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio se debería hacer antes de decretar cualquier medida. Ese ejercicio se debe hacer. A ver, ¿qué queremos lograr el fondo con el alza de patentes? ¿Es la mejor forma? Veámoslo. Pero ¿Cuáles son los pros y los contras? Claro, pero hoy en día eso no se está haciendo. No se está haciendo eso y quizás, como te digo, quizás declarar que el litio sea concesible es la forma para que el Estado obtenga mayores utilidades. Inclusive esas mismas mayores utilidades se pueden reinvertir para fomentar la exploración minera. Así se va formando también un circuito que puede ser mucho más agradable para todo el entorno minero. La billetera fiscal en general también. O sea, se puede... todo Chile se ve beneficiado. O sea, a ver, mira, quizás se podría hacer ejercicio. Si tú dices el litio concesible, ¿cuánta plata le llegaría al Estado? Eso quizás te podría financiar la reforma de las pensiones. Sí. Así de fácil. Entonces la pregunta es, ok, al final, ideológicamente, entonces creo que al final es importante que cada uno desentrañe, porque, a ver, cuando uno piensa algo es súper difícil saber por qué uno lo piensa. Sobre todo cuando uno tiene un pensamiento hace mucho tiempo. Pero creo que es importante para la gente que hace las políticas determinar por qué piensan de esa forma. Entonces cuando hay gente que dice, no, el litio jamás puede ser concesible, ¿por qué no? Yo me imagino que esas personas, si tienen algo de lógica, van a decir, porque queremos que las mayores utilidades queden en el Estado y no en los privados. Bueno, de repente alguien que sea muy ideológico te puede decir, porque los privados son malos. Bueno, con eso no hay que conversar. O sea, pero si alguien te dice, porque quiero que las mayores utilidades queden en el Estado, perfecto. Que se haga un estudio de los distintos modelos y determinen cuál le va a dejar mayor utilidad al Estado. De que se haga eso. No se ha hecho ese estudio, obviamente. Voy a dar un ejemplo. Ya no es el mejor y un poco pasado de moda, pero para el proceso constitucional anterior se aprobaron en la Comisión de Medio Ambiente 3 o 4 propuestas para nacionalizar la minería. Yo me las leí enteras. Ninguna, pero ninguna, decía cuál era el costo de esto. Ninguna. Entonces, ¿tú cómo propones nacionalizar la minería sin decir el costo? Y la verdad es que yo me acuerdo que levanté bastante la voz en esto, todo. Después estas iniciativas se aprobaron en marzo, abril. O sea, hubo varios meses en que se estuvieron discutiendo y todo, en que los impulsores podrían haber dicho cuál es el costo, y nunca se dijo. Entonces, ¿tú cómo propones medidas tan radicales sin siquiera saber cuánto cuesta? Claro. Primero, entonces, como te digo, veamos qué es lo que se quiere. Al final quizás estamos todos de acuerdo. Y todas las discusiones que los políticos, que no, que se haga así, que se haga así. Si quizás todos estamos de acuerdo en cuál es el objetivo,
que se hagan estudios y veamos cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero lo que no puede preponderar es la ideología por sobre la realidad y por sobre la ciencia. Al final la Sí. economía es una ciencia. Sí, Claro. finalmente. Oye, Dani, ha estado muy interesante sí, en verdad, esta muy Podríamos estar conversación. conversando yo creo que toda la tarde. Bueno, la minería muy extensa, el mundo minero. Sí. Pero te queremos agradecer por este podcast y bueno, tenemos un Sí, lo tenemos presente para ti Muchas gracias. que se lo estamos entregando a nuestros invitados. Muchas gracias, qué bonito. Es un galardón, pero tiene una función, es un portacelular para el escritorio. Mira, muy útil. Sí. Mu- Así que, y además es con material reciclado y no, estamos No, dentro de la sustentabilidad. y muy moderno además, porque en el pasado probablemente hubiera sido un portalibro, pero ahora todos usamos el celular. Sí. Yo, sí. bueno, ustedes me han visto, yo tengo ahí muchos libros, pero hoy en día lo que está en el escritorio es el celular. O sea, Sí. hoy en día ¿Eso no lo nuestro... pone ahí? Hoy en día es... Bueno, primero está mi perrita, que es mi compañera fiel, y después está mi celular. Ahí tengo mis dos compañeros fieles, ¿no? Ahí está todo. Sí, Ahí está todo. sí, ahí está todo. Ahí está todo. Y cada vez va a estar más. O sea, Sí. cada vez va a estar más. Y ya voy a hacer... Esta es la última mención a la minería. Al final los celulares, tenemos la tecnología, inteligencia artificial, todo eso. Es súper importante también ir incorporando eso en la minería. El futuro probablemente cada vez más va a conllevar a la inteligencia artificial, uso de nuevas tecnologías, y también no nos quedemos como país atrás de eso. Somos un país minero, tratemos de fomentar un ecosistema que cree tecnología donde tengamos ventajas. Tenemos que modernizarnos. Siendo realistas porque no hay nada peor que en el fondo imponer algo como un país vecino a nosotros que quiere construir un auto, como tiene litio, quiere construir un auto. No van a construir nunca nada. Pero seamos realistas y tratemos de crear un ecosistema virtuoso en la minería, en que tengamos proveedores, tecnología, bueno, Exportarnos. claro, Sí, efectivamente. Exportarnos. Exportar talento. Efectivamente, así que bueno, yo le agradezco mucho, creo que estuvo súper interesante, podemos seguir conversando mucho Te vamos a rato. invitar de nuevo. Sí, no, Oye, y también para cerrar, también Daniel va a estar en la FEXMIN exponiendo. voy a estar el también en día la FEXMIN 31. exponiendo el 31, sí, ahí me invitaron como panelista, así que ahí también lo espero ver, po. Súper. Va a estar muy interesante este año. Va a estar potente la Va a estar FEXMIN. buena. Sí, Va a Va estar a buena. ser muy Va a buena. estar muy Así que potente. dejamos Sí. hecha la invitación. Sí, va a estar interesante. Tenemos nuevas autoridades también, Sí. así que Vamos a ver ahí. hartos sí. cambios en el mundo minero, hartas novedades en el mundo minero. Así es. Sí, así es. Así es. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima edición de este podcast. Encantado, Vale. muchas gracias, Chao. chao. Vale, esté muy gracias. bien. Chao. Chao.